Ah, bienvenidos a la biblioteca de los errantes. El conocimiento de la magia y la duda de la realidad los han traído hasta aquí. Por favor, pónganse cómodos y acompáñenme a leer sobre El Desterrado del Verano, el orgullo de los carceleros, el último dragón. A pesar de ser referido en múltiples textos el último dragón, el Desterrado del Verano no es ni el último de su clase ni un dragón, e incluso si fuera un dragón, ciertamente no sería el último, posiblemente una corrupción de dragón perdido, con el término dragón siendo metafórico en alguna traducción. Reptilia supernus. Informal. Todavía no se ha aplicado ninguna categorización científica oficial. Tarasca de Levón, desterrado de la carne, el recalcitrante hijo pródigo, la madre de la muerte, también conocido como SCP-682. Resumen: el desterrado del verano es una persona singular, monstruosa, animal, capaz de realizar cambios de forma extremadamente adaptables. Se cree que es imposible de matar. Generalmente se cree que está desterrado de su hogar, un lugar incomprendido y recreado o alterado por la Fundación SCP. Se sabe que está encarcelado en la Tierra y no puede partir de forma permanente. Expresa un horror extremo a la vida humanoide e intentará matar a la mayoría de las personas humanoides a la vista. Conocimiento. Características. El desterrado del verano es un cambiaformas adaptativo, cambiando de formas para responder a los estímulos externos. Gana poder en directa proporción al poder que se ejerce sobre él. Esto sigue los principios de la sexta ley de la dinámica mágica establecidos por Siapus. Una vez que ha pasado el tiempo suficiente, la mayoría de sus adaptaciones se pierden, pero su cuerpo nunca deja de cambiar. En apariencia, parece un reptil, aunque sus rasgos pueden diferir. Naturaleza. El desterrado del verano es miembro de una especie altamente inteligente, consciente y de origen desconocido. Se sabe que hay otros miembros de su especie y que esta especie son depredadores hermafroditas. No se ha identificado a ningún miembro conocido de su especie. El desterrado del verano ha sido distorsionado más allá de su forma original, por lo que desafortunadamente se pueden sacar pocas conclusiones reales de ellos sobre el resto de su especie. Además de inteligente depredador hermafrodita, lo cual aparentemente estamos asumiendo que es cierto basado en teorías de sillón y dudosas fuentes antiguas, aquí no puede haber conclusiones. El desterrado del verano es un monstruo hecho de rumores y miedo. Se cree que el desterrado del verano ha sido expulsado o desterrado de su hogar. Los primeros y más fidedignos relatos afirman que el desterrado jamás se le han negado las tierras del verano. Se ignoran las circunstancias de su destierro. El hogar del desterrado puede estar dentro de las tierras del verano o el propio verano. Esto puede ser una oscura referencia a un hogar más extraño, o en cambio, el verano puede ser una referencia metafórica a una vida después de la muerte correctamente asignada, posiblemente un paraíso después de la muerte, o la siguiente etapa en el ciclo de reencarnación del cual el desterrado está siendo excluido. El desterrado ve a los humanos como los humanos occidentales ven a las cucarachas. Pero también tiene un miedo real a los humanos más allá de lo instintivo, porque los humanos son proporcionalmente enormes y han pasado años y años atormentando al desterrado, literalmente en el caso de la Fundación. Para el desterrado, los humanos representan
un horror casi imposible de comprender para nosotros. Parece sentir un menor odio por otras formas de vida terrestres. Cuando interactúa con formas de vida no basadas en la Tierra, se comporta como un gran depredador típico, calmado y cauteloso, con marcados periodos de intensa actividad de caza. Se ignora si su capacidad de metamorfosis adaptiva es autóctono de su especie, o si es una maldición o un rasgo que se le ha sido conferido por otras razones, como la marca que lleva Caín el errante, o de hecho un efecto secundario por la interferencia de los carceleros. Historia y grupos asociados. El desterrado del verano está estrechamente relacionado con la Fundación SCP en un nivel de ocultismo. La naturaleza de esta conexión aún no se entiende completamente. Los carceleros ciertamente lo despertaron de su hibernación previa y pueden, o no, haber creado completamente su forma actual. Se sabe que el desterrado del verano permaneció en hibernación durante siglos hasta que los carceleros perturbaron su sueño. Hace una década o más, en una fecha desconocida, los carceleros descubrieron o redescubrieron la tumba del desterrado, aparentemente basada en información heredada de sus predecesores. Los carceleros desenterraron el insensato cuerpo del desterrado y comenzaron a someterlo a experimentos, intentando combinarlo con otras entidades preternaturales. Debieron haber sido advertidos de las consecuencias, tal vez en el último momento, pero ningún carcelero estaba presente cuando el desterrado despertó. Después de despertar, el desterrado vagó brevemente por la tierra antes de que los carceleros lograran capturarlo y encarcelarlo. El desterrado ha estado intentando escapar desde entonces. Debido a estos eventos, el desterrado del verano es comúnmente llamado el orgullo de los carceleros. Los carceleros han reaccionado con miedo a sus errores, pero de manera equivocada. Sus líderes usan en privado al desterrado como un ejemplo de por qué el conocimiento y la investigación científica son peligrosos y deben ser suprimidos, en lugar de reconocer que deberían haber buscado más conocimiento sobre el desterrado antes de tropezar con la oscuridad de la tumba del desterrado. Como era de esperar, los carceleros rechazan la ayuda externa con el desterrado. El desterrado del verano ha mostrado un gran afecto por el quinto niño perdido, a pesar de su forma humanoide. La razón para esto es desconocida. Algunos estudiosos han especulado que son dos mitades del mismo ser, tal vez incluso dividido por los carceleros o los predecesores de los carceleros. Curiosamente, también hay informes de que el desterrado del verano cooperó con los carceleros a veces con fines desconocidos. Si esto es cierto, la mayoría de los carceleros no parecen ser conscientes de ello. Acercamiento. Las confrontaciones con el desterrado del verano se ganan mejor distrayéndole o encarcelándolo temporalmente el tiempo suficiente para escapar. A los miembros humanos de la mano se les aconseja que huyan del desterrado del verano por cualquier medio posible. El desterrado del verano no puede ser desterrado permanentemente a otro plano que no sea la Tierra, solo temporalmente. Usualmente los intentos fallan. El destierro más largo y exitoso fue el de los bosques enredados, como el efecto de un ritual particularmente poderoso, e incluso entonces el destierro duró solo unos años, y fue probablemente más exitoso debido a la naturaleza de los mismos bosques enredados. El desterrado del verano no puede entrar por los caminos y tiene prohibido entrar a la biblioteca. Ningún encarcelamiento del desterrado del verano ha sido permanente. Los carceleros han tenido mucho éxito, pero el desterrado del verano se escapa regularmente de su jaula. Solo los recursos de los carceleros han permitido que el desterrado continúe encarcelado. Los carceleros
continuamente someten al desterrado del verano a sus intentos de asesinarlo. Esto es altamente desaconsejable, ya que exponer al desterrado del verano a más poder usualmente solo aumenta su propio poder, y no todas sus inmunidades se desvanecerán con el tiempo. Por ejemplo, durante los primeros 6 intentos del desterrado por escapar de la custodia de los carceleros, los disparos de armas pequeñas fueron suficientes para permitir la recaptura. Desde entonces, esto ha dejado de ser viable, forzando a los carceleros a hacer mayores esfuerzos para mantener enjaulado al desterrado. Observaciones e historias. Los registros del desterrado del verano aparecen intermitentemente a lo largo de la historia, aunque muchos relatos parecen ser inventados. Un famoso relato, aunque inventado debido a inconsistencias históricas, es Lord Blackwood y la Gran Casa de la Tarasca del 83. La primera mención es de un fragmento de una obra desconocida que nombra al desterrado del verano y que afirma que, y cito, ella llora eternamente por tragedias desconocidas, sin ninguna explicación. En la traducción usó él como pronombre neutro, al no haber equivalencia de pronombre neutro de they. Este fragmento difiere de la mayoría de las primeras versiones al indicar que el desterrado es femenino o hembra, dependiendo de cómo se interprete el Alois antiguo. Otras fuentes tempranas se refieren a él como género neutro o hermafrodita, no necesariamente intersexual en el sentido humanoide, sino específicamente hermafrodita. Este artículo se refiere al desterrado con el género neutro ellos, en su interacción inglesa, como es más común. Pero note que una minoría de eruditos usan alternativamente ello, ella y él, en orden descendiente de frecuencia. Muchos relatos se refieren al desterrado del verano como un personaje sisífico, castigado por algún crimen terrible con el destierro a nuestro mundo y forzado a un ciclo incomprensible y ciertamente doloroso. La existencia misma del desterrado aquí es una tortura. Si esto es verdad, la aparente tortuosa contención de la fundación es, en el peor de los casos, solo una ligera molestia, y en el mejor de los casos, beneficiosa para el desterrado, ya que sirve para fomentar el desarrollo de su potencial. XX. C. Modesa afirma en Almas Perdidas que el desterrado del verano se resignó a no poder volver a casa y desea dormir tranquilo o destruir toda la civilización, lo que él sea más conveniente. Ella especula que puede, de hecho, creer que puede ser liberado de su encarcelamiento en la Tierra una vez que haya exterminado toda la vida inteligente en el planeta. Una creencia que, de hecho, podría ser cierta. Cito: el desterrado es la futilidad y el absurdo en la carne. El desterrado es el obrero, pisoteado por la nobleza, el vagabundo alejado del refugio, el niño ignorado por sus padres, el amante abandonado, la injusticia practicada, el desterrado, renacido y alejado del verano a perpetuidad. Nada en los dolores del nacimiento y de la muerte, luchando por alcanzar el equilibrio cuando no se encuentra ninguno. Solo cuando despierte, cuando sea consciente, cuando vea la verdad de su eterna lucha, convertirá su dolor en desprecio y lo devolverá 3 veces 9 veces. No hay lucha que no pueda ser superada por el desprecio. No hay obstáculo que no pueda ser eliminado por la rabia y la justa indignación. Cuando se haga justicia, se hará fuego y se afilará la piedra. Septimus el Encantador. Duda. ¿Es posible que los mismos carceleros crearon el desterrado del verano de todas las piezas durante uno de sus grandes experimentos, creando todo sobre su presente y su pasado? Desde su especie original y su hogar ausente hasta su aparición retroactiva en viejos cuentos, en una sola y vasta cadena de hechos. Esta alegación ha surgido repetidamente, pero aún no ha sido probada. Ciertamente,
Iría aún más lejos para explicar el odio general de los carceleros hacia el conocimiento y la investigación científica. No hay necesidad de exagerar este caso. Los carceleros buscan el conocimiento y la investigación científica, aunque se quedan terriblemente cortos. Este tipo de retórica exagerada es desaconsejable. En algunos relatos, se afirma que la Fundación está tratando deliberadamente de ayudar al desterrado a ascender de nuevo a la divinidad, de modo que pueda volver a vengarse del hogar del que fue desterrado. Pero la mayoría de nosotros lo encontramos improbable. Y bien, eso ha sido todo lo que tenemos sobre el desterrado del verano. Si algún día llegan a tener más dudas, si algún día la sed de conocimiento vuelve a azotar sus inocentes lenguas, acérquense a la biblioteca de los errantes. Todo aquel que esté dispuesto a saber es bienvenido. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord. Incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.